La noche del 24 al 25 de julio, el mundo se quedó sin Wi-Fi. Y no es una broma. El sistema de Internet satelital Starlink cayó repentinamente en casi todo el planeta. Europa, Asia, América del Norte e incluso islas lejanas en los confines del mundo registraron fallos. En el siglo XXI, con miles de satélites en el cielo, millones de usuarios en la Tierra se sintieron transportados a la edad de piedra. Al principio, todo parecía inocente. Quizás los servidores se habían caído, la señal no llegó, o la antena se había perdido entre las nubes. Pero cuando incluso representantes de organizaciones militares y humanitarias, que se quedaron sin comunicaciones de importancia crítica, comenzaron a hablar de las interrupciones, nadie siguió tomándoselo a broma. La red, en la que confiaban incluso las fuerzas de la OTAN y las estructuras de un país conocido, de repente dejó de funcionar. Elon Musk, por supuesto, apareció rápidamente en X, antes Twitter, prometiendo que todo se arreglaría. Sin embargo, no dio detalles, solo disculpas y confianza en un futuro brillante. Pero en los círculos industriales, esta declaración no provocó calma, sino una inquietud alarmante. Cuando en la noche del 24 al 25 de julio desapareció el Internet satelital en diferentes puntos del planeta, el mundo, como de costumbre, lo atribuyó a un fallo técnico. Al fin y al cabo, la tecnología a veces falla. Y en nuestro espacio digital sobresaturado, rara vez pasa un día sin que algún servicio se caiga. Sin embargo, pocas horas después, una pregunta quedó en el aire. ¿Es todo realmente tan sencillo? Al principio, las versiones eran las más inofensivas. Un problema de firmware, un fallo de alimentación, sobrecalentamiento del equipo. Algo del tipo, la impresora de contabilidad se ha estropeado. Llamen al administrador de sistemas. Pero a medida que llegaban informes de diferentes continentes, se hizo evidente, no se trataba de un problema local ni de un fallo en un solo satélite. El fallo fue masivo, extraño y, lo más importante, sincronizado en el tiempo. Esto dio pie a reflexiones mucho más preocupantes. Entre ellas, la suposición de un ciberataque. Y no una travesura de hackers, sino una operación claramente organizada, cuyo objetivo no era simplemente interrumpir el funcionamiento de terminales individuales, sino probar la posibilidad de inhabilitar sistemáticamente una infraestructura de importancia global. Porque Starlink no es solo Internet para usuarios domésticos y blogueros. Es una herramienta de nivel militar, diplomático y económico. Paralelamente, se activaron los defensores de teorías menos convencionales. Especialmente después de que, hace unas semanas, un objeto extraño que se asemejaba a una cápsula satelital cayera en Bulgaria. Más tarde se descubrió que era, en efecto, un fragmento de un aparato Starlink. Y aunque los representantes oficiales se apresuraron a declarar que no había motivos de preocupación, los usuarios de Internet notaron otra cosa. Los fallos de comunicación registrados coincidieron con un periodo en el que se estaban llevando a cabo experimentos en el espacio cercano a la Tierra. Las sospechas también se avivaron con noticias más antiguas que todo el mundo había olvidado. A principios de año, aparecieron informes sobre ciertas pruebas de perturbaciones gravitacionales en las capas superiores de la atmósfera. En aquel entonces, estas publicaciones se consideraron marginales. Pero ahora, en el contexto de la desconexión global de Internet satelital, han cobrado un nuevo significado. Quienes antes bromeaban sobre los gorritos de papel de aluminio, ahora leen con interés informes técnicos sobre el funcionamiento de las antenas satelitales, los ángulos de reflexión de las señales y la resistencia de los sistemas espaciales a las interferencias externas. Se libran acaloradas discusiones. ¿Puede existir una tecnología capaz de neutralizar una constelación de satélites de forma selectiva o masiva sin la destrucción física de los objetos? Y si es así, ¿quién y por qué la utilizó? En este contexto, se discute por separado la vertiente financiera del asunto. Por ejemplo, Polonia, según datos oficiales, pagó más de $83 millones por el acceso a los terminales de Starlink.
Y ahora, después del fallo, surgen preguntas. ¿No hubiera sido mejor invertir en la creación de un sistema propio? ¿O al menos no depender de un servicio privado estadounidense en cuestiones de seguridad nacional? En los pasillos de la Unión Europea ya se escuchan voces tímidas. Es necesario desarrollar su propia infraestructura satelital. Se argumenta que si antes la dependencia de Starlink se percibía como una medida temporal, ahora comienza a aparecer una vulnerabilidad estratégica. Porque en cualquier momento la señal puede desaparecer. No por un fallo técnico, sino porque alguien tomó esa decisión. Esto no es solo un incidente técnico. Es un episodio que reveló la vulnerabilidad de la civilización digital. Hoy, 1 de cada 5 habitantes del planeta utiliza Internet satelital sin pensar en cómo funciona este proceso. Pero un solo clic, un terminal inaccesible, y la cadena de acciones cotidianas se desmorona. Cualquier inestabilidad en estos sistemas, especialmente si es repentina e inexplicable, desencadena una cascada de efectos. Desde el pánico en misiones humanitarias, hasta fallos en sistemas logísticos y miradas interrogantes en los ministerios de defensa. Todo está interconectado. Y cuanto más dependemos de la tecnología, mayor es la escala de la desestabilización potencial. También es interesante que ningún actor importante, incluido el propio Elon Musk, haya dado una explicación clara de las causas de lo sucedido. Hubo palabras sobre la restauración, sobre los servicios técnicos que trabajan en el problema, pero ni una palabra sobre la causa. Este silencio suele decir más que cualquier comunicado de prensa. Debería sorprendernos que las discusiones en los círculos de expertos hayan adquirido un carácter de semipánico. Después de todo, si en 2025 es posible dejar sin comunicación a la mitad del planeta durante varias horas, aunque no sea por completo, surge una pregunta razonable. ¿Qué pasará la próxima vez? ¿Y será solo una prueba? En este contexto, las voces sobre la soberanía digital resuenan con especial fuerza. Europa, como muchas otras regiones, de repente se dio cuenta, al depender de una única plataforma tecnológica, ha puesto en peligro la autonomía de sus procesos. Sí, Starlink es conveniente, pero la comodidad tiene un precio. Y si se convierte en dependencia, surge la necesidad de revisar los enfoques. El hecho es que el fallo en un sistema, considerado hasta hace poco un referente de estabilidad, no solo reveló fallos técnicos, señaló lagunas en el pensamiento estratégico. Porque en el siglo XXI, la infraestructura es más importante que las banderas y las fronteras. Y quien es capaz de cortar el oxígeno digital con un solo movimiento, obtiene más poder que muchos gobiernos. De ahí las miradas de preocupación hacia sistemas alternativos. En Europa se discute el desarrollo de Galileo como una posible alternativa. En Asia se recuerda el Beidou chino. E incluso en América Latina se habla de la necesidad de crear una red satelital independiente. Ya no se trata de prestigio, sino de seguridad. Incluso en el sector comercial comenzaron a cuestionarse. Porque si las empresas que dependen de Internet global no pueden estar seguras de su estabilidad, ¿qué decisiones deben tomar? ¿Trasladar los servidores a tierra? ¿Volver a la fibra óptica? ¿O empezar a invertir en soluciones orbitales alternativas? Lo ocurrido no encaja en los límites de un incidente común. Es un evento que puede influir en la revisión de toda la arquitectura digital del mundo. Porque la estabilidad se ha convertido en una ilusión. Y esta ilusión ha tenido un alto coste. Peresvet y su rayo de la verdad. Hasta hace poco, esta tecnología parecía algo de ciencia ficción. Cuando en las discusiones surgían palabras sobre un rayo láser que derribaba satélites, el público se imaginaba cómics, no informes del Ministerio de Defensa. Y de repente, en 2025, aparecieron imágenes donde ese mismo rayo sale de un complejo móvil, se dirige al cielo, y pocos segundos después la óptica satelital deja de funcionar. Por supuesto, estos videos podrían tomarse por un montaje, pero demasiados indicios indirectos señalaban que Peresvet no es una invención, sino una realidad muy terrenal.
Se sabe que el complejo fue desarrollado hace varios años, pero permaneció en la sombra durante mucho tiempo, hasta que los satélites de varios países, caracterizados por una curiosidad excesiva, de repente comenzaron a perder funcionalidad. Perdían la orientación, transmitían señales distorsionadas y, en algunos casos, dejaban de funcionar por completo. Para aquellos que todavía creían en la teoría de los fallos técnicos, bastaba con comparar los datos de actividad de los complejos terrestres con los momentos de pérdida de comunicación en órbita. Las coincidencias resultaron ser demasiado frecuentes. Peresvet, en esencia, se convirtió en un símbolo de una nueva etapa, no en términos de destrucción, sino en el ámbito de la demostración de capacidades. No funciona como un arma tradicional, sino como un medio de impacto repentino y casi silencioso. Nadie escuchó una explosión, nadie vio destrucciones. En cambio, en las pantallas de los operadores de naves espaciales aparecían rayas, ruidos, y luego, el silencio. En cierto modo, esto se asemeja a una ducha fría digital, sin daño físico, pero con el máximo efecto desmoralizador. La principal incógnita ni siquiera reside en la tecnología en sí, sino en su precio. Un disparo de Peresvet se estima en aproximadamente 50.000 rublos. En comparación, un solo misil antimisiles cuesta decenas de millones de dólares. Y los satélites, que podrían ser objetivos, ascienden a 200 millones. Aproximadamente lo mismo que el presupuesto anual de un pequeño país europeo para cultura. Y aquí es donde comienza lo más interesante. Resulta que un solo clic, con un coste inferior al salario mensual promedio en Londres, es capaz de inhabilitar temporalmente un sistema tecnológico que ha requerido cientos de ingenieros, décadas de investigación científica e inversiones multimillonarias. ¿Economía del absurdo? ¿O un nuevo enfoque para la optimización? Algunos especialistas han denominado a Peresvet la primera arma que crea una deflación presupuestaria en la industria de defensa. Es decir, reduce drásticamente el coste del impacto manteniendo un alto resultado. Y esta idea resultó inesperadamente dolorosa para quienes estaban acostumbrados a otra aritmética. Cuanto más cara es la tecnología, más aterradora es. Ahora es necesario revisar las bases mismas de la planificación estratégica. Porque si sistemas similares se producen en serie, toda la lógica de inversión en costosos clústeres satelitales se pone en entredicho. Por ahora, las características exactas de Peresvet son desconocidas. Por supuesto, nadie publica datos oficiales sobre su alcance, duración de acción y potencia. Pero el mero hecho de la aparición de una tecnología capaz de afectar objetos en órbita sin contacto físico provoca una notable tensión en las estructuras responsables de la seguridad en el espacio, especialmente teniendo en cuenta que no se trata de una amenaza hipotética, sino de incidentes reales, registrados en los diarios técnicos de los operadores satelitales. Una preocupación adicional es que el sistema, según los datos disponibles, es móvil. Es decir, puede ser trasladado a cualquier punto en cuestión de horas. Esto significa que la predictibilidad disminuye y los riesgos aumentan. Si antes una amenaza podía detectarse por el lanzamiento de un misil, ahora todo se reduce a la vaga formulación de impacto de naturaleza desconocida. Y esto ya no es una trama para un éxito de taquilla, sino un escenario completamente viable para futuros protocolos de seguridad. También es interesante el efecto psicológico. Ahora, cualquier dificultad en la transmisión de una señal desde órbita provoca no solo preguntas a los técnicos, sino también una reacción nerviosa de los analistas. Y cuando en las pantallas comienzan a aparecer distorsiones luminosas incomprensibles, la imaginación de los expertos vuela sin límites. Además, surgen suposiciones sobre la posible aplicación de Peresvet en un espectro más amplio de tareas, incluida la protección contra sistemas de espionaje e incluso en iniciativas ecológicas para limpiar la órbita de basura. No se puede dejar de lado la otra cara de la moneda. La aparición de Peresvet altera el equilibrio anterior en las percepciones sobre el dominio en el espacio.
Hasta hace poco, se consideraba que el espacio era una esfera donde regían las reglas del gran juego, complejas, caras, con muchos participantes. Ahora, cuando un dispositivo relativamente económico es capaz de interrumpir el funcionamiento de un satélite de cientos de millones, hay que reconocerlo, las reglas del juego han cambiado. Y aunque es pronto para hablar de una transformación total, la señal para revisar las estrategias ya ha sonado. En el ámbito de los observadores internacionales, crece el interés por la protección de los satélites contra este tipo de amenazas. Pero todo se complica porque no está del todo claro de qué hay que protegerse exactamente. ¿De la radiación infrarroja? ¿De la guía óptica? ¿De las microondas dirigidas? ¿O quizás de algo que ni siquiera tiene todavía un nombre claro en los manuales? Si sumamos todo, queda claro, la era del espacio como medio solo para la comunicación y la navegación está terminando. El espacio se está convirtiendo gradualmente en un territorio donde surgen nuevas formas de competencia. Y Pérez Vet ha sido el primero en demostrar que no es necesario gastar miles de millones para que te tomen en serio. A veces basta con insinuar sutilmente, o simplemente iluminar el cielo en el momento adecuado. Para los observadores de las tendencias globales, el evento ocurrido la noche del 24 al 25 de julio no fue una sorpresa. El fallo global en el servicio de comunicación satelital Starlink, registrado en diversas partes del mundo, provocó la desconexión espontánea de Internet para miles de usuarios. Pero lo más interesante es que, detrás de la fachada de los fallos técnicos, es muy posible que se esconda algo de mayor envergadura y mucho menos casual. Los problemas en la red Starlink tuvieron un carácter caótico. De la noche a la mañana, regiones enteras quedaron inaccesibles, desde el sudeste asiático hasta el norte de Europa. Los usuarios se quejaron masivamente de la interrupción de la conexión, incluidos representantes de organizaciones humanitarias y estructuras logísticas, cuyo trabajo depende críticamente del acceso estable a Internet. Curiosamente, no se presentaron causas oficiales del fallo. Musk, a su estilo, declaró que todo volverá a funcionar pronto, y la red realmente se restableció, pero demasiado rápido para tratarse de un accidente sistémico. Quienes siguen el desarrollo de las tecnologías de doble uso seguramente recordarán, el año pasado, en los medios de comunicación occidentales, comenzaron a circular publicaciones sobre las llamadas armas de nueva generación, capaces de afectar la tecnología a distancia, sin contacto físico. Especialmente resonante fue el tema de la plataforma rusa Alabuga, que los periodistas describieron con un nerviosismo evidente. Un tabloide británico la calificó de capaz de quemar la electrónica a distancia. Y aunque no hay confirmaciones oficiales de la existencia de tal complejo, el revuelo en la prensa ya entonces parecía sospechosamente ruidoso. En un contexto de constante tensión geopolítica y competencia entre superpotencias en el espacio, un fallo repentino en un sistema satelital que, además de su uso civil, se utiliza desde hace tiempo para las necesidades de diversas instituciones, plantea interrogantes. Incómodos, como mínimo. La coincidencia con una oleada de artículos sobre la vulnerabilidad de los sistemas satelitales y la preocupación a nivel de la Agencia Espacial Europea es extraña. El día antes del fallo, uno de los expertos de la A expuso la tesis de que nuevas amenazas podrían surgir no de la Tierra, sino de la propia órbita. ¿Una coincidencia interesante? Quizás, pero es demasiado sincronizado para una simple coincidencia. La cuestión no es quién pudo ser el origen del ataque, sino que un ataque de este tipo se ha vuelto posible en principio. En los últimos 2 años, el número de sistemas satelitales lanzados en interés de empresas privadas y contratistas militares ha crecido exponencialmente. Esto significa que la competencia en el espacio ha ido más allá de las conferencias científicas y ha alcanzado un plano práctico. Cuando un satélite se convierte no solo en un medio de comunicación, sino también en un objetivo potencial o incluso en un arma, la lógica del enfrentamiento cambia. No es casualidad que varios analistas hayan comenzado a hablar de una nueva era, no solo una carrera armamentística,
sino una carrera electrónica en órbita. El hecho de que Starlink sea un proyecto no tanto civil como cuasi gubernamental es bien conocido. La financiación, la infraestructura, la interacción con el Pentágono, todo esto ha sido parte del debate público durante mucho tiempo. Por lo tanto, la versión de que el fallo pudo ser el resultado de una interferencia externa ya no parece fantástica. Más aún si se tiene en cuenta que hipótesis similares fueron expresadas no por blogueros anónimos, sino por publicaciones tecnológicas de renombre. Algunas de ellas insinuaron abiertamente que la causa del incidente podrían haber sido pulsos electromagnéticos, probados con el objetivo de afectar objetos orbitales. Lo que hace que esta situación sea especialmente interesante es la ausencia de una reacción clara por parte de las agencias pertinentes. Ni la NASA, ni la A, ni la Comisión Federal de Comunicaciones publicaron informes detallados sobre las causas del fallo. La información de SpaceX también se limitó a una frase genérica sobre dificultades temporales. En la práctica habitual, un fallo de esta magnitud iría acompañado de una serie de informes técnicos, explicaciones y posiblemente una demostración de la corrección del error. Aquí, silencio, como si nadie quisiera abordar este tema. O, quizás, no pudiera. En este silencio se escucha mucho más que en las declaraciones más ruidosas. El mutismo en la industria de alta tecnología, especialmente cuando se trata de un sistema utilizado por estructuras gubernamentales, significa una de dos cosas. O el problema es demasiado complejo para un diagnóstico rápido, o las consecuencias de su divulgación son indeseables. La segunda opción, por extraño que parezca, parece más plausible. Si la hipótesis del uso de interferencia radioelectrónica es al menos parcialmente correcta, entonces estamos ante una demostración de capacidades que pueden cambiar las reglas del juego. Y aunque esta no es la primera historia relacionada con fallos misteriosos en órbita, anteriormente hubo casos de desconexión de satélites individuales y actividad sospechosa de objetos no identificados. El incidente actual no afecta solo a una empresa o a un continente. Es global. Y no puede explicarse ni por la actividad solar, ni por las condiciones meteorológicas, ni por un error del operador. Todo es demasiado preciso. También es importante que la idea misma de un arma silenciosa, capaz de provocar fallos sin contacto directo, ha cautivado las mentes, desde militares hasta la ciencia ficción. Quizás ya no sea tan fantástica. Quizás ya no sean prototipos en laboratorios, sino mecanismos operativos que no necesitan ser lanzados con un cohete. Basta con enviar una señal. No se descarta que esta historia resulte ser una prueba. Alguien comprobó cuán vulnerable es el sistema, cuán rápido se recupera y cómo reaccionan las diferentes instancias. Una prueba, si se quiere, de resistencia, pero no de la técnica, sino de los nervios. Y, a juzgar por la reacción, la prueba resultó ser un éxito. Todo volvió a funcionar, pero la pregunta sigue ahí. El espacio, como corresponde al siglo XXI, se ha convertido no solo en un escenario para descubrimientos científicos, sino también en un escenario para una rivalidad invisible. Y si en esta rivalidad se puede apagar un satélite como se apaga una lámpara en una habitación, entonces la siguiente fase no está lejos. La historia de la interrupción de Starlink vuelve a plantear una pregunta largamente pendiente. ¿No depende demasiado la humanidad de redes en las que nadie entiende realmente lo que sucede? Vivimos en una realidad donde en pocos minutos se puede perder toda la infraestructura digital, Internet, comunicaciones, logística, acceso a bases de datos en la nube, navegación satelital e incluso la simple previsión del tiempo. El mundo está configurado de tal manera que una pequeña antena parabólica, instalada en el tejado de un hangar en una zona rural, puede ser no solo un elemento de comunicación, sino un elemento vital para el sustento global. El fallo de un solo satélite no solo puede impedir la transmisión de una serie favorita, sino también interrumpir el control de equipos, la entrega, la transferencia de datos e incluso el acceso a la propia cuenta bancaria. Además,
un fallo técnico dejó de ser hace mucho tiempo un asunto interno de los ingenieros. Ahora es casi siempre una cuestión con un matiz geopolítico. El fallo se ha convertido en motivo de sospechas, acusaciones y reproches mutuos. En la lógica moderna del desarrollo de infraestructuras, el término crítico ha perdido su significado original. Si en el siglo XX se consideraba crítica la infraestructura cuyo daño podía provocar un corte de luz o agua, ahora se puede incluir con seguridad en esta categoría una antena inalámbrica que controla una subestación en otra región. Las viejas prioridades se han desplazado, pero no todos han tomado conciencia de ello. Y quienes sí lo han hecho no se apresuran a compartir sus conclusiones, prefiriendo fingir que la fiabilidad de los sistemas no ha cambiado desde los tiempos de los teléfonos fijos. Starlink se concibió como una solución al problema de la comunicación en zonas remotas donde no existe infraestructura de cable. Pero gradualmente se convirtió en parte de un ecosistema más complejo, en el que incluso las grandes empresas se volvieron dependientes de pequeños terminales en los tejados. Algunas cadenas logísticas, servicios de control de drones, sistemas de navegación e incluso empresas energéticas integraron módulos satelitales en sus procesos. El resultado fue que el fallo de un solo servicio puede paralizar sectores enteros. La paradoja es que la facilidad de instalación y la escalabilidad de estas tecnologías generan la ilusión de independencia. La gente cree que, al instalar una antena parabólica, se vuelven autónomos, libres de cables y de los problemas de las grandes infraestructuras. Pero en realidad, simplemente cambian una dependencia por otra, aún más sutil e invisible. Del proveedor de comunicaciones al proveedor de satélites. De la torre de telefonía móvil a una órbita de la que nadie sabe realmente nada. A raíz del fallo de Starlink, la preocupación creció en las redes sociales y foros técnicos. Los usuarios se quejaron de la imposibilidad de conectarse al servicio, y algunas empresas, de interrupciones en el funcionamiento de su infraestructura de TI. Esto fue percibido con especial crudeza en las regiones donde simplemente no hay otras opciones de comunicación. Cuando una persona en una megalópolis pierde el acceso a la red, cambia a otro canal. Pero en un pueblo aislado en el extremo norte, donde toda la logística digital se basaba en el satélite, el fallo se convierte en una catástrofe local. Mientras algunos usuarios intentaban entender qué había pasado, otros elaboraban teorías. Algunos sospechaban un ciberataque, otros, un fallo técnico más. Algunos incluso decían que era una señal, que todo funcionaba demasiado bien y que era hora de sacudir el sistema. La reacción de Musk fue la esperada, rápida y esperanzadora, pero nada más. La credibilidad de tales promesas es menor que antes. Demasiado a menudo, las palabras sobre horas para la recuperación se convierten en días y a veces en semanas. También es interesante la rapidez con la que cualquier interrupción en la tecnosfera ha empezado a percibirse no como una simple avería, sino como un potencial acto de sabotaje. Si no funciona, alguien tiene la culpa. Y preferiblemente no el soporte técnico, sino alguien más importante. Tal reacción dice mucho sobre el mundo en que vivimos. Un mundo donde la tecnología ya no es solo una herramienta, sino un campo de equilibrio tenso. Quien controla el canal de comunicación, controla también lo que se puede decir, escuchar, descargar, enviar. Y aquí surge una pregunta fundamental. Si la infraestructura crítica incluye ya no solo tuberías y redes eléctricas, sino también servidores en la nube, antenas satelitales, routers de proveedores e incluso dispositivos personales, ¿cómo debe ser la estrategia de resiliencia? ¿Quién la formula? ¿Quién es responsable de los fallos? Y, lo que es más importante, ¿quién entiende realmente el funcionamiento de todo este esquema multicapa? Ante la creciente dependencia tecnológica, las estructuras gubernamentales se plantean estas preguntas con mayor frecuencia. Pero por ahora, la discusión se limita a menudo a eslóganes sobre la soberanía digital y la fiabilidad de los sistemas.
y apenas aparecen mecanismos reales para controlar y analizar el funcionamiento de redes complejas. Además, resulta incómodo investigar si estas redes pertenecen a empresas transnacionales que, estrictamente hablando, no rinden cuentas a nadie. Surge una sensación incómoda, como si la humanidad hubiera llegado a una situación en la que la comodidad y la conveniencia se han convertido en una vulnerabilidad tecnológica. Sí, con una antena parabólica en el tejado se pueden ver películas, llamar a quien sea y transferir datos. Pero cuando parpadea en rojo en lugar de verde, de repente te das cuenta de que no hay plan B. Y todas las conversaciones sobre canales de respaldo, duplicación y sistemas distribuidos son para folletos, no para la vida real. Este cambio de percepción debería haber ocurrido hace mucho tiempo. Pero la conciencia masiva solo llegó cuando el panorama tecnológico habitual falló. Y resultó que la autonomía no reside en el dispositivo del tejado, sino en la capacidad de funcionar sin él. Y precisamente con esto, es con lo que la sociedad moderna tiene problemas. La gente construyó un ecosistema tecnológico, esperando su flexibilidad y fiabilidad, pero olvidó invertir recursos en comprender sus principios de funcionamiento. Y también en la capacidad de prescindir de él, al menos temporalmente. Y ahora, en el momento del fallo, resulta que nadie sabe realmente cómo sería su vida digital sin esos invisibles cables satelitales. Y lo más importante, nadie está seguro de querer averiguarlo. Es interesante observar cómo una persona que dirige varias de las empresas más grandes del mundo logra no solo lanzar cohetes y desarrollar inteligencia artificial, sino también disculparse públicamente por los fallos del Internet satelital. A Elon Musk le bastaron un par de publicaciones en la red social X para, en esencia, asumir la responsabilidad por un fallo técnico global que paralizó las comunicaciones en diferentes partes del mundo. Prometió investigar y arreglarlo. Los funcionarios prefirieron el silencio. Ni un solo comunicado de prensa claro, ni una evaluación precisa de las consecuencias, como si nada especial hubiera ocurrido. Como si la pérdida de conexión fuera ahora algo parecido a una actualización del tiempo. Pero en la práctica, el fallo, por supuesto, no resultó ser inofensivo en absoluto. No se trata de dificultades para descargar una serie favorita en un hotel de las Maldivas. En algunas regiones, incluidas partes de Europa, América del Norte y Asia, los sistemas que dependen de la transmisión de datos por satélite perdieron por completo el acceso a la red durante un tiempo. Y si para los usuarios comunes esto solo fue motivo de queja en las redes sociales, para ciertas estructuras que dependen de la respuesta inmediata, la situación adquirió un matiz mucho más preocupante. En particular, en Polonia, donde Starlink se adquirió por un total de $83,5 millones, claramente no compartieron el entusiasmo general por el confiado «lo arreglaremos» de Musk. Allí, al parecer, comenzaron a calcular las pérdidas. Sin fanfarrias. Las agencias polacas, que en su momento informaron con gran alarde sobre la entrega de terminales, ahora están desorientadas. Resulta que nadie dio garantías. Y tampoco se encontró ninguna cláusula en el contrato que previera un mecanismo de compensación en caso de un fallo a gran escala. Todo se basa en la confianza en un hombre cuyas bromas en Internet se difunden más rápido que las noticias de Bloomberg. Al menos, así era. Porque ahora, desde diferentes oficinas, comienza a sonar la misma pregunta. ¿Y si mañana se desconecta de nuevo? ¿O no es mañana? ¿O no es por error? Los medios occidentales, normalmente tan activos en la búsqueda del tecnoapocalipsis, esta vez decidieron al unísono que era más importante hablar del tiempo, o de la escasez de trigo, o de los cambios en el sistema fiscal de Nueva Zelanda. Cualquier cosa con tal de no remover un tema incómodo. Porque el fallo de un sistema que hasta hace poco se consideraba prácticamente inquebrantable, no es algo que encaje convenientemente en el escenario de la superioridad tecnológica, especialmente en el contexto de las conversaciones sobre la soberanía de las comunicaciones,
la independencia de las líneas cableadas y las soluciones innovadoras en el ámbito de las telecomunicaciones. Cuando falla lo más fiable, el silencio se convierte en la respuesta más segura. En algún lugar de los pasillos de las agencias europeas ya circula la palabra alternativa, dicha primero en susurros, luego un poco más fuerte, ahora casi a viva voz. Proyectos de los que nadie se acordaba desde hacía años empiezan a ser sacados de los cajones de forma urgente. Viejas presentaciones, ideas cubiertas de polvo, conceptos rechazados en la fase de estudio, todo vuelve a estar sobre la mesa. Porque la dependencia de un único operador, por carismático que sea, ha dejado de parecer una buena idea. Especialmente si este operador puede, en cualquier momento, accidental o intencionadamente, dejar sin comunicación a regiones enteras. Mientras unos calculan las pérdidas y otros descargan informes archivados, Musk continúa su campaña pública. Todo como siempre, algunas bromas, un poco de tecnodrama y la garantía obligatoria de que ya estamos en ello y todo irá bien. Y por supuesto, millones de usuarios creen, porque todavía no tienen alternativa. Y para ser sinceros, tampoco les quedan muchas ilusiones. Porque en la era de la dependencia tecnológica, es muy cómodo pensar que un fallo es solo un fallo, que no implica nada sistémico, que no hay que cambiar nada, solo hay que esperar y todo se arreglará. Hasta la próxima vez. Es curioso cómo se articula este silencio. Ninguna estructura, por poco relacionada que esté con la seguridad, ha hecho una declaración clara. No hay análisis. No hay advertencias. Ni siquiera un comentario banal sobre las medidas tomadas. Y en este contexto, el silencio de las alianzas internacionales, para las que la coordinación es una de las piedras angulares, resuena con especial crudeza. Cuando un instrumento de comunicación desaparece de repente, y la única respuesta es una broma en las redes sociales, la confianza empieza a tambalearse un poco. Por supuesto, nadie siembra el pánico. Y sin embargo, si se observa con atención, queda claro, lo que se percibía como una ventaja tecnológica indiscutible, de repente se ha convertido en una vulnerabilidad. Cuando toda la arquitectura de comunicación se apoya en la buena voluntad de un multimillonario, incluso el sistema más moderno empieza a parecer un castillo de naipes. Todo se mantiene en pie mientras nadie mueva la mesa, o mientras no se agote la batería de su smartphone. Este no es el primer ni el último fallo. Los errores técnicos ocurren, pero el problema no es el fallo, sino la reacción a él, o, más precisamente, su ausencia. Cuando los protocolos no funcionan, cuando los responsables simulan que no ha pasado nada, esa es una señal de alarma. Porque si se tratara de un gran banco o de una empresa energética, las consecuencias ya se estarían discutiendo a todos los niveles. Pero aquí, solo una ligera carcajada digital y una generosa dosis de confianza del protagonista del cuento tecnológico. Involuntariamente, surge una analogía con la dependencia de las redes sociales. Cuando una persona decide qué y a quién ver, y no asume ninguna responsabilidad formal por ello. Ahora, la misma lógica ha migrado al ámbito de las comunicaciones. Resulta que se puede, sin licitación ni peritaje independiente, convertirse en monopolista en un sector del que depende el funcionamiento de departamentos y regiones enteras. Sin control, sin alternativas, sin plan B y K. Ahora, un modesto silencio en respuesta a un fallo que paralizó temporalmente cadenas enteras. No, no es una tragedia, pero es una lección que, al parecer, nadie parece tener prisa por aprender. Porque revisar un sistema siempre es más difícil que emitir otra dosis de optimismo, especialmente si ese sistema, en general, todavía funciona. O simula que funciona. Elon Musk es envidiable. Lo hace todo, bromea, lanza cohetes, compra empresas, vuelve a bromear, y de paso, es proveedor de infraestructura crítica para varios estados. Un verdadero hombre de su época. Con todos los matices. Mientras tanto,
En los pasillos de las estructuras europeas, aún sin cámaras ni micrófonos, no se discute cómo reforzar la protección de las comunicaciones, sino cómo librarse de la dependencia. En voz baja, con cuidado, a la antigua usanza. Para no ofender. Porque la dependencia no es solo tecnológica, también es psicológica y política. Y hasta que no ocurra algo verdaderamente irreversible, todo seguirá igual. Y Musk, probablemente, volverá a bromear. O prometerá. O simplemente publicará un meme. Y millones volverán a suspirar de alivio, seguros de que todo está bajo control. Hasta que se desconecte de nuevo. Elon Musk se disculpó. Rápido, conciso, sin histeria. Simplemente prometió investigar y arreglarlo todo. Y eso fue suficiente para que la atención se desviara del masivo fallo tecnológico a la formulación de su tuit. Mientras millones de usuarios en todo el mundo perdían la conexión, mientras en algunos casos se interrumpía el funcionamiento de estructuras de importancia crítica, el centro de la discusión no fue el fallo en sí, sino lo cortésmente que reaccionó el multimillonario. Da la impresión de que los departamentos políticos y militares de Occidente suspiraron aliviados. Menos mal que dijo algo. Pero más allá de las noticias, quedó una parte mucho más delicada de la historia. Ningún departamento relevante se dignó a realizar un análisis oficial del incidente. Ningún representante apareció en una sesión informativa, no celebró una conferencia de prensa, ni siquiera emitió un simple documento sellado. El fallo, que afectó a varios países y segmentos, incluidos los de carácter infraestructural y humanitario, simplemente fue borrado, como si no hubiera existido, como si la conexión no se hubiera perdido, como si decenas de organizaciones no hubieran quedado aisladas informativamente durante varias horas. Una escena aparte es la reacción de los países europeos. En Polonia, que adquirió Starlink por $83,5 millones, según los medios locales, los funcionarios celebraron una reunión a puerta cerrada. Y no fue para felicitarse por su previsión, sino para entender qué hacer a continuación. Porque la dependencia resultó ser demasiado unilateral. Hay hardware, hay contratos, y también hay dependencia de un único ecosistema tecnológico. Pero no hay mecanismos de respuesta en caso de fallo, ni la certeza de que tales situaciones no se repetirán. La prensa alemana, normalmente rápida en reaccionar ante los incidentes, de repente se eclipsó. Un par de menciones en los titulares, un par de comentarios comedidos. Ni análisis, ni investigaciones, ni intentos de preguntar a quiénes se encontraban en el epicentro. Se produjo ese silencio europeo que es más elocuente que cualquier explicación. En este contexto, el mutismo de la OTAN se convierte en un símbolo, el símbolo de lo poco conveniente que resulta ahora reconocer las vulnerabilidades. Mientras Polonia calcula los costes y evalúa los escenarios, y Alemania simula que todo está bajo control, en los pasillos se escucha cada vez más la palabra alternativa. Pero aquí surge otro problema. ¿Quién es capaz de ofrecerla? La industria espacial europea, a pesar de sus ambiciones, no está preparada para ofrecer un reemplazo. Los proyectos locales están rezagados en todos los aspectos, desde la ejecución técnica hasta la escalabilidad. Los competidores estadounidenses de Musk, en su mayoría, o colaboran con él, o utilizan la misma plataforma. Teniendo esto en cuenta, las conversaciones sobre alternativas siguen siendo, por ahora, meros deseos. Pero el mero planteamiento de la pregunta es sintomático. Hasta hace poco, los terminales Starlink se percibían como un símbolo de progreso, autonomía y estabilidad. Funcionaban donde los sistemas clásicos no podían. Eran un pilar para la comunicación en regiones remotas. Se utilizaban para la monitorización, la comunicación y la coordinación de acciones. Y ahora son un factor de incertidumbre, porque ninguna estructura puede garantizar la estabilidad. Ni siquiera el propio Musk, a pesar de sus declaraciones optimistas, controla todo. Y quienes deberían velar por la fiabilidad del sistema, simplemente guardan silencio. Surge la pregunta: ¿quién es el actor principal en este escenario?
¿Un centro de control no oficial? ¿Una cuenta en la red social X? Cuando los sistemas de comunicación más importantes dependen de una plataforma propiedad de un empresario privado, y un fallo en este sistema se interpreta como una responsabilidad personal del propietario, esto ya no es simplemente un monopolio digital, es una dependencia institucional. Y en esta dependencia se encuentran demasiados países, estructuras y organizaciones, desde misiones humanitarias hasta empresas transnacionales, desde servicios de campo hasta centros de análisis. Una dependencia no en el sentido de conveniencia de uso, sino en el sentido de, sin esto, es imposible seguir trabajando. Y cuando todo esto se derrumba en un instante, en el aire no flota tanto el pánico como la pregunta. ¿Y si mañana de nuevo? Hace unos años, una imagen así parecería fantástica. Los países no se apresurarían a entregar elementos clave de la infraestructura a un solo proveedor, y menos a un extranjero. Pero la velocidad de la transformación digital, la sed de eficiencia y la reducción de costes hicieron su trabajo. La innovación resultó ser más importante que la sostenibilidad. La velocidad de implementación, más importante que la fiabilidad. Y ahora hay que pagar por ello con el sistema nervioso y la reputación. Mientras Europa se ocupa de los cálculos y el silencio diplomático, EEU. Prefiere no echar leña al fuego. Ningún representante del Pentágono ha hecho declaraciones, aunque es allí donde tradicionalmente interactúan con los contratistas tecnológicos. El silencio público, en este caso, también es una postura. No tanto señala desprecio como la falta de disposición para expresar los riesgos reales. Porque no se trata solo de interrupciones en la comunicación. Se trata de cuán capaz es la infraestructura digital de soportar fallos, de cuán rápido se puede restaurar, de quién tiene acceso a los controles en un momento crítico, y de quién decide a quién conectar y a quién dejar fuera de línea. Las respuestas a estas preguntas ya no parecen técnicas, sino políticas. Y la respuesta política, por ahora, es una: fingir que no ha pasado nada. Todos desempolvan en silencio los expedientes sobre alternativas nacionales, actualizan los presupuestos de proyectos piloto y ponen en marcha grupos de trabajo. En silencio, sin comunicados de prensa. Porque reconocer públicamente un fallo significa reconocer la dependencia. Y reconocer la dependencia es ya una invitación a la crítica, especialmente en una época en la que la fiabilidad de la infraestructura técnica se considera un indicador de la madurez de un Estado. Y más aún, de una alianza. Ahora, cualquier discusión sobre seguridad incluye inevitablemente un matiz. ¿Dónde está la frontera entre la soberanía y la externalización? ¿Y cuánto cuesta la tranquilidad si depende de un solo tuit? Los conflictos del futuro no tratan de columnas militares, salvas de artillería o incluso lanzamientos de drones. En las nuevas condiciones, el poder no se acompaña del sonido de las sirenas. Llega en silencio, a través de la interrupción de la comunicación, la desaparición de la señal, la ceguera de los satélites y el silencio ensordecedor en el éter. Julio de 2025 fue el momento en que se hizo evidente: nadie va a volver a los viejos métodos. Ahora el juego se rige por otras reglas, donde lo importante no es la armadura y el número, sino la velocidad de reacción, la capacidad computacional y la resiliencia de la infraestructura. A primera vista, todo comenzó como un fallo rutinario. En los sistemas globales, por supuesto, ocurren averías. Pero cuando los canales de comunicación, los routers satelitales y los repetidores comienzan a fallar simultáneamente, y todo esto sucede de forma sincronizada en varios continentes, incluso los más ingenuos empiezan a sospechar. Especialmente cuando en las primeras horas ningún operador sensato asume la responsabilidad. ¿Y cómo se puede asumir la responsabilidad de algo que supuestamente no existió? La red Starlink, omnipresente, casi sacra en su globalidad, de repente dejó de responder en varias regiones. No todo el sistema, por supuesto, sino sectores individuales.
Pero bastó con un fallo en algunos puntos clave para que toda la arquitectura se viera afectada. Y si en los hogares esto provocó irritación y publicaciones en las redes sociales, para quienes dependen de la transmisión continua de datos, la situación se volvió crítica. Servicios médicos, servicios de coordinación de ayuda humanitaria, centros de infraestructura en varios países, sintieron el efecto literalmente en la punta de sus dedos. La desaparición de la señal se convirtió en un marcador de una nueva vulnerabilidad. Sorprendentemente, los funcionarios prefirieron hablar de ello de forma cortés, casi con timidez. En las declaraciones se escucharon palabras como dificultad temporal, fallo de software imprevisto e incluso impacto solar anómalo. Cualquier cosa menos lo obvio, en 2025, tales coincidencias ya no se consideran accidentales, especialmente en el contexto del último año y medio, cuando la estabilidad digital se ha convertido en un campo de competencia tácita. Es curioso que la reacción de las principales alianzas fuera inexistente, como si todo esto estuviera ocurriendo en otro plano. Pero en los informes clasificados, que luego aparecieron en filtraciones, figuraban términos conocidos: fallo sincronizado, interferencia externa de baja potencia, ceguera de navegación. Los informes oficiales seguían repitiendo su mantra de inconvenientes temporales. Mientras tanto, decenas de segmentos satelitales fueron forzados a un modo seguro. Esto ya no es un error, es un ensayo. La palabra clave en estos procesos es anomalía. Es conveniente utilizarla, no obliga a nada, pero permite no reconocer ni la propia vulnerabilidad ni las capacidades ajenas. El anonimato de los nuevos impactos es, a la vez, protección y acusación. Nadie lo admite, pero todos lo sospechan. Como en el viejo chiste, nadie sabe quién llama a la puerta, pero llaman con mucha seguridad. Al mismo tiempo, se observa una tendencia preocupante: la costumbre de tratar los fallos como algo efímero. Mientras el usuario sigue navegando por el feed, no siente el peligro. Pero lo que desaparece de las pantallas no desaparece del espacio. Surge una nueva dimensión de confrontación, donde la desconexión de la señal se convierte en el equivalente de un ataque. Silencioso, inaudible, pero no menos destructivo. Cuando los almacenamientos en la nube bloquean temporalmente el acceso, parece una pausa técnica. Pero para los sistemas financieros o los centros de control, puede ser un momento crítico. El episodio de julio fue el primer eslabón donde la óptica dejó de ser una metáfora. Los módulos láser, los sistemas de supresión, la neutralización de la señal mediante radiación, todo esto ya no es ciencia ficción. Las tecnologías que recientemente parecían experimentales, ahora están siendo probadas. Y no en laboratorios, sino en el espacio operativo, en tiempo real. En un contexto en el que cada vez más objetos pasan a tener un control autónomo y la comunicación se realiza directamente a través de satélites, la vulnerabilidad se convierte en un equivalente de derrota. Sin embargo, el daño no se puede registrar en fotos, no se mostrará en los informes, no se discutirá en los programas de entrevistas, se disuelve en los documentos, desaparece en los currículums de los directores de TI y se registra solo en dimisiones y lanzamientos fallidos. Inesperadamente, resulta que quienes antes eran considerados proveedores de contenido se convierten en infraestructura estratégica. Las plataformas de medios, los sistemas de entrega, los computadores en la nube, ahora no son un servicio, sino un elemento de defensa. No en el sentido habitual, por supuesto. Nadie instala radares allí. Pero la protección contra la desconexión ya es una prioridad. Y muchos países se han dado cuenta con sorpresa de que no poseen ni siquiera una parte de esta infraestructura. Y aquí surge un nuevo frente, el intelectual, donde no es necesario conquistar nada. Basta con crear condiciones en las que el adversario no pueda funcionar normalmente. Cuando, a pesar de todo el bienestar aparente, de repente desaparece el acceso a la base de datos, el algoritmo logístico se desajusta, la interfaz de control se congela.
Y nadie sabe si fue un fallo o si alguien simplemente envió una señal corta desde una órbita cercana. En esta nueva realidad no hay héroes ni villanos claros. Todos son jugadores potenciales y víctimas potenciales. La cuestión es quién dominará primero la nueva gramática del conflicto. En la década de 1920, esa gramática se escribía con ametralladoras. Ahora, con láseres, claves digitales y sistemas de puntería óptica. El juego ha cambiado. Y por lo tanto, las reglas también son diferentes. Y no pierde quien llega tarde con los suministros, sino quien no se dio cuenta de que el juego ya había comenzado. En medio del habitual flujo de noticias tecnológicas, de repente volvió a surgir la declaración de septiembre del presidente ruso en el Foro Económico Oriental. En aquel momento pasó casi desapercibida, sin el ruido necesario, pero en 2025 se recuerda con otro ánimo. Fue allí donde se pronunció: Rusia está desarrollando armas basadas en nuevos principios físicos. Entonces, algunos se encogieron de hombros, otros sonrieron, y otros lo atribuyeron a una retórica de ciencia ficción. Ahora, las sonrisas han desaparecido. Queda la cautela. Y si el año pasado tales palabras se percibían más como un gesto político o una demostración de ambiciones tecnológicas, ahora, tras una serie de fallos tecnológicos claramente no accidentales en varios sistemas de comunicación y objetos energéticos en diferentes partes del mundo, la atención sobre el tema ha crecido exponencialmente. El mismo término, nuevos principios físicos, de repente dejó de ser etéreo. Comenzó a adquirir contexto. Menciones en revistas científicas, artículos raros en conferencias, filtraciones inquietantes en canales de Telegram. El rompecabezas no encaja con la imagen habitual del mundo. Entre los desarrollos a los que ahora se presta especial atención, figura un sistema con el nombre en clave de Alabuga. En su día se percibió como otro intento de aumentar el grado de patriotismo interno mediante una terminología misteriosa. Ahora, sin embargo, este sistema ha salido repentinamente de la sombra y ha ocupado un lugar en la agenda informativa incluso en los medios occidentales. Y no en las secciones de ciencia o futuro, sino en las de seguridad y amenaza. Los titulares suenan fuertes, a veces casi histéricos. El Daily Star, por ejemplo, publicó un artículo en el que afirmaba que el complejo Alabuga es capaz de dejar sin energía a los centros de comunicación enemigos con un solo impulso, interrumpir el funcionamiento de los satélites de reconocimiento y dejar al adversario en un vacío informativo. Tales declaraciones no podían dejar de provocar una reacción. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, apenas se familiarizó con las características disponibles, se apresuró a expresar su profunda preocupación. Instó a Rusia a detener nuevas investigaciones en esta área. Las razones de su preocupación son evidentes. Si tales tecnologías realmente se materializan, no se trata simplemente de un arma, sino de un cambio en el concepto de seguridad global. Ningún sistema de defensa antimisiles, ningún método de disuasión tradicional funcionará ya con los viejos patrones. Señales, impulsos, campos, todo esto suena mucho menos cinematográfico que el lanzamiento de misiles, pero, como resulta, es mucho más peligroso. Para Occidente, la existencia de tales sistemas en Rusia no solo significa un desafío tecnológico, sino también un golpe a la confianza ideológica. Porque durante las últimas décadas se ha considerado que la carrera tecnológica era territorio de Occidente. Y si Rusia, a pesar de las sanciones, las restricciones y el aislamiento, ha logrado no solo ponerse al día, sino proponer su propia arquitectura del futuro, entonces el marco de la cómoda imagen de liderazgo global claramente comienza a temblar. Las discusiones sobre Alabuga se desarrollan por ahora a nivel de conjeturas, filtraciones y confirmaciones no oficiales. La información se filtra cuidadosamente, y de las fuentes abiertas es imposible obtener una imagen completa ni de la escala ni de la implementación técnica. Pero el hecho de que las filtraciones se produzcan en publicaciones tan respetables, desde The Telegraph hasta Le Figaro,
indica que el miedo ya no es especulativo. Se ha vuelto institucional. Lo discuten no solo analistas en círculos reducidos, sino también miembros de parlamentos, funcionarios y participantes en foros internacionales. El tema ha dejado de ser marginal. Curiosamente, los representantes oficiales de Rusia responden a las preguntas sobre Alabuga, al estilo de la vieja escuela diplomática, con una media sonrisa, refiriéndose al progreso general de la ciencia, al desarrollo de tecnologías civiles y al camino natural de la evolución de la investigación. ¿Qué se entiende exactamente por nuevos principios físicos queda en el aire? Aunque en las comunidades profesionales, por supuesto, hay muchas opciones. Algunos hablan de tecnologías basadas en la radiación de microondas, otros mencionan pulsos electromagnéticos dirigidos, y otros, de control cuántico del medio. Todos ellos, en esencia, tienen un denominador común: invisibilidad y rapidez. Impacto sin penetración física. Desconexión de sistemas sin rastros de intrusión. Máximo efecto con un mínimo de ruido. Entre las preocupaciones de los expertos, ocupa un lugar especial la pregunta: ¿es posible protegerse de este tipo de impacto? La respuesta, por extraño que parezca, es cada vez más incierta. Porque es difícil contrarrestar una señal que viene de la nada, especialmente si esta señal no es detectada por los medios habituales. Si en una situación normal la protección son pantallas, blindajes e interferencias, aquí todo es diferente. Es necesario reformatear los principios mismos de funcionamiento de la comunicación, el control y la logística. Y esto requiere tiempo, recursos y, lo que es más importante, una flexibilidad intelectual que a menudo falta en el sistema burocrático moderno. En este contexto, resulta especialmente divertida la brecha entre la ciencia académica y la reacción de los círculos militares. Los primeros escriben artículos, discuten hipótesis, realizan simulaciones. Los segundos revisan urgentemente sus conceptos. No porque haya datos precisos, sino porque hay miedo. Y el miedo, como se sabe, es difícil de controlar. Exige una respuesta inmediata. Y cuando falta información, nacen los escenarios más inverosímiles, desde un apocalipsis electromagnético hasta la anulación del campo de navegación satelital. Y a diferencia de las teorías conspirativas, aquí nadie habla de extraterrestres. Aquí se habla de tecnologías que alguien ya ha implementado, aunque sea a escala limitada. Y eso ya es otra conversación. La geografía también juega un papel importante. Se supone que el centro de desarrollo se encuentra en el territorio de una zona económica especial que ha ganado una sospechosa notoriedad en los últimos meses. Allí se ha registrado una mayor actividad, activaciones de prueba nocturnas y un control de acceso reforzado. Las autoridades locales, como es habitual, no confirman ni comentan nada. Pero periódicamente aparecen filtraciones de equipos científicos que, por su actividad, tienen que interactuar con el sector de defensa. Parte de estos especialistas hablan de un avance, otros de un alto grado de aventura. Pero nadie puede callar ya. A esto se añade otro aspecto, el económico. Si la tecnología resulta ser realmente funcional, también puede tener aplicaciones civiles. Energía, protección de infraestructuras, nuevas formas de diagnóstico e incluso el ámbito de las telecomunicaciones. La cuestión, como siempre, reside en las prioridades. Todavía no está claro si se optará por la escalabilidad o si todo permanecerá bajo el sello de secreto. Pero el mero hecho de que la discusión haya trascendido el ámbito de la defensa ya dice mucho. Y sí, la cuestión moral también se plantea. ¿Se pueden utilizar estas tecnologías en condiciones de paz? ¿Quién definirá los límites de lo permisible? ¿Dónde está la línea entre la protección y la manipulación? Las preguntas, como de costumbre, superan a las respuestas. Pero la era del optimismo tecnológico sin nubes ha terminado claramente. Comienza una nueva, sin lanzamientos estrepitosos ni desfiles, pero no por ello menos tensa. La mítica Alabuga dejó de ser hace mucho tiempo un mero tema de discusión en los pasillos.
de mito se está transformando rápidamente en una realidad técnica, con un halo de misticismo que envuelve todas las historias relacionadas con las tecnologías de nueva generación. Bajo este nombre se esconde un proyecto cuya discusión va acompañada de una interminable sucesión de rumores, conjeturas e intentos de descifrar lo que está ocurriendo a través del prisma de teorías ya existentes. No hay comunicados de prensa oficiales, pero en el entorno de expertos y en los comentarios de ingenieros se escuchan parámetros bastante definidos. Si se filtran las especulaciones en línea y se tiene en cuenta lo que realmente se ha filtrado al espacio público, la imagen es la siguiente. Se trata del desarrollo de un complejo electromagnético de pulso, diseñado para un impacto selectivo en el equipo, especialmente el que está repleto de electrónica. El principio de funcionamiento es muy simple en teoría, pero extremadamente complejo en la práctica. Dentro de la ojiva se instala una potente bobina de inducción que, al detonar, crea un pulso electromagnético. Este pulso se propaga en un radio de varios kilómetros y es capaz de destruir circuitos electrónicos, no de explotarlos, no de incinerarlos, sino de desconectarlos, como si todo el equipo en la zona de acción simplemente perdiera la energía. Este concepto ha inquietado durante mucho tiempo a quienes siguen el desarrollo de los medios de interferencia radioelectrónica. La transición de la idea a un prototipo funcional, por regla general, requiere no solo una escuela de ingeniería, sino también voluntad política, inversiones económicas y una base tecnológica. Si consideramos que este proyecto ha llegado al menos a un prototipo experimental, representa una clase de sistemas cualitativamente nueva, que no requiere penetración física en la estructura del objeto. El impacto se produce a través del aire, mediante la transferencia de energía al sector deseado. Cabe señalar que, incluso en los países desarrollados, este tipo de experimentos se llevan a cabo principalmente en institutos militares cerrados, y el público solo recibe migajas de información, ya sea por filtraciones o en forma de publicaciones científicas que evitan referencias concretas. En esencia, la idea misma del impacto electromagnético de alta energía no es nueva. El problema siempre ha sido que este efecto no destruyera todo indiscriminadamente, incluidos los propios medios de control. Y es precisamente en esto, según los rumores, en lo que se diferencia a la buga, en la posibilidad de una emisión dirigida. Naturalmente, las conversaciones sobre el radio de acción, de 1 a 4 kilómetros, plantean más preguntas que respuestas. Por ejemplo, ¿cuál es la densidad de energía en el centro de la zona de acción? ¿Cómo se asegura su direccionalidad? ¿Afecta la estabilidad de la señal el clima, la presencia de edificios, las características del paisaje? Todo esto sigue envuelto en la niebla. Pero la clave, quizás, no está en esto, sino en que, si el sistema realmente se ha implementado, entonces potencialmente cambia las reglas del juego. El equipo militar, especialmente el diseñado después de la década de 1990, está literalmente repleto de microprocesadores. Cualquier comunicación, navegación, coordinación, puntería, control, todo depende de la electrónica. Incluso la logística en muchos ejércitos ya está digitalizada. Esto significa que un corto impulso en el lugar adecuado puede paralizar toda una operación. Y sin ruido, humo ni fuego. Simplemente silencio, detención y el intento de entender por qué nada funciona. Si se observan los desastres conocidos en la historia de la electrónica, incluso las tormentas solares comunes inhabilitaban satélites y estaciones de radio. Y aquí, una fuente controlada, activada en el momento adecuado. Esto no es solo un arma, es una herramienta de anulación de infraestructuras, especialmente aquellas que dependen críticamente del intercambio constante de datos. La aparición de esta tecnología automáticamente genera preocupación en todos aquellos que basaron su estrategia en las últimas 2 décadas en la comunicación continua, la coordinación de alta precisión y la dependencia de las redes globales. ¿Ejemplos? Por favor. El uso de sistemas no tripulados en diferentes continentes ya no es solo una tendencia, sino una norma. Y no solo en el ejército,
logística, medicina, agricultura, energía. Y todos estos sistemas funcionan mientras la conexión funciona. ¿Y si no? Además, surge la pregunta, ¿se puede utilizar esta tecnología no solo contra la tecnología, sino también para afectar la infraestructura urbana? Semáforos, sistemas de suministro de agua, líneas eléctricas, comunicación móvil, terminales bancarias. Todo esto funciona con circuitos integrados. Es decir, es potencialmente vulnerable. Por supuesto, nadie afirma directamente que Alabuga pueda apagar una megalópolis. Pero el mero planteamiento de la pregunta ya no parece ciencia ficción, sino una hipótesis bastante práctica. La digitalización financiera y logística es un arma de doble filo. Por un lado, simplifica los procesos, acelera los cálculos y reduce los costes. Por otro, hace que todo el sistema sea extremadamente sensible a los fallos. Y en este contexto, cualquier medio de impacto en las cadenas digitales adquiere el significado de instrumentos de equilibrio sistémico. O, para decirlo más simplemente, una forma de desconectar a un oponente excesivamente digitalizado sin medidas clásicas. No se puede dejar de notar que últimamente, el tema de la resistencia a los impulsos de alta energía ha comenzado a aparecer en los informes occidentales sobre la protección de infraestructuras críticas. No con sus nombres reales, por supuesto. Más a menudo suena como resistencia a radiofrecuencias o inmunidad a perturbaciones electromagnéticas. Pero la esencia no cambia. Las grandes economías han empezado a preocuparse si sus sistemas clave podrán sobrevivir a un impacto externo que no destruye, pero que hace que todo carezca de sentido, porque nada funciona. Otro detalle. Los informes sobre posibles pruebas de sistemas similares en zonas desérticas y de difícil acceso también despiertan interés. Es poco probable que alguien lance un proyecto así en regiones densamente pobladas. Pero el mero hecho de que se estén creando campos de pruebas donde se verifica la resistencia de los equipos a los impulsos es una señal de alarma. Más aún, paralelamente, en el mundo, crece la demanda de los llamados analizadores de vulnerabilidad de la electrónica. ¿Coincidencia? Probablemente. Pero es demasiado conveniente como para no estar alerta. La situación se agrava por el hecho de que la mayor parte de los proveedores modernos de soluciones de telecomunicaciones, microprocesadores y equipos de red se concentran en unos pocos países. Esto crea un efecto de cuello de botella, en el que un solo fallo en la cadena de suministro puede paralizar la producción. Y ahora, a esto le añadimos la posibilidad potencial de neutralizar equipos ya listos en el momento de su uso. Y obtenemos una construcción bastante frágil, sorprendentemente vulnerable, incluso sin explosiones ni ataques. ¿Qué tan cerca están estas tecnologías de la aplicación masiva es otra cuestión? Pero el hecho de que ya se discutan seriamente en el ámbito de la ingeniería y entre expertos, dice una cosa: el mundo está cada vez más preparado para métodos de impacto no convencionales. Y cuanto más avancemos, más a menudo veremos estas soluciones no en la ciencia ficción, sino en los informes de noticias reales. Cuando la tecnología deja de funcionar, llega un momento de reflexión filosófica. A partir de ahora, el conflicto no es solo sobre territorios, suministros o diplomacia. Es sobre electrónica, microchips, antenas y láseres. El mundo en el que la desconexión del Internet satelital se convierte en una amenaza para todo un bloque de estados, ya ha llegado. Y en este mundo, no gana quien tiene más soldados, sino quien puede hacer que a los demás no les funcione el GPS. O que no les funcione nada en absoluto. En la noche del 24 al 25 de julio, la imagen habitual del mundo se resquebrajó por un segundo. Usuarios de todo el globo comenzaron a quejarse de severas interrupciones en el servicio de Internet satelital Starlink. Sin previo aviso, sin explicaciones técnicas, sin procedimientos de recuperación estándar. Los fallos afectaron a Europa, Asia, parte de América del Norte e incluso regiones remotas. La señal desaparecía, los sistemas se bloqueaban,
Se alteraba el funcionamiento de la navegación, el sector bancario, las plataformas no tripuladas y, de paso, los nervios de algunos. La primera en reaccionar no fue la administración oficial del servicio, sino el propio Elon Musk, quien, a su estilo favorito, escribió que el trabajo para restaurar la conexión está en marcha. Aguanten. Horas después, la señal regresó, pero la sensación de que algo más grande que un simple fallo técnico había ocurrido persistió. Las regiones afectadas estaban demasiado sincronizadas y, aparentemente, no tenían conexión entre sí. Y demasiados objetos de importancia estratégica se vieron afectados por la desconexión. Esto ya no es una historia de Internet para todos, sino una historia sobre quién puede, con solo pulsar una tecla, sumir a medio mundo en la oscuridad digital. Por ahora, nadie hace declaraciones oficiales. En el mejor de los casos, comunicados de prensa escuetos. Pero entre bastidores, según informaciones de publicaciones empresariales occidentales, se celebraron reuniones de emergencia en varias estructuras a la vez, desde la Agencia Espacial Europea hasta los centros de mando de la OTAN. La ironía es que el bloque, que durante años debatió las amenazas hipotéticas del ciberespacio, de repente se encontró con una situación en la que desconectar Internet no es un lema de ciencia ficción, sino una vulnerabilidad muy real. La dependencia tecnológica es ambigua. Por un lado, acelera los procesos, facilita la vida y hace el mundo más transparente. Por otro, abre tantos agujeros como oportunidades. Starlink, al ser una de las redes orbitales privadas clave, resultó no ser solo un servicio tecnológico, sino un elemento crítico de la infraestructura global. Y ahora, un objetivo. Curiosamente, en varios países, tras el fallo, comenzaron a realizarse inspecciones internas, desde los servicios de comunicaciones hasta los ministerios de energía. Algunas estructuras ya han reconocido que no disponen de escenarios de comunicación autónomos en caso de interrupción de los canales satelitales. Las reservas nacionales, los protocolos alternativos, incluso la simple comunicación por cable, todo había sido relegado al archivo, como algo obsoleto. El resultado, un parálisis digital instantánea. Las operaciones bancarias suspendidas, los vehículos no tripulados devueltos a la base, la coordinación de misiones humanitarias interrumpida. Parecía, simplemente, que se había caído Internet. Pero en realidad, fue un fallo en los sistemas de control. Observan en silencio también aquellos que, aparentemente, deberían estar informados. Los funcionarios no se apresuran a nombrar a los culpables. Quizás porque no saben. O quizás porque saben demasiado bien. Cuando lo que está en juego es una infraestructura tecnológica de suma importancia, reconocer la vulnerabilidad es como firmar una capitulación, incluso una formal. Porque si se puede desconectar Internet, entonces, lógicamente, también se puede interferir en el funcionamiento de la navegación por satélite, desconectar los nodos energéticos, detener los drones. Y todo esto sin un solo disparo. Sin tanques, sin aviación, sin los atributos habituales de los viejos conflictos. El escenario moderno se asemeja más a un sabotaje silencioso que a acciones militares. Alguien pulsó un botón y la nube de información comienza a desintegrarse. Ni rastro, ni restos humeantes, solo interfaces congeladas y un silencio ensordecedor en los lugares donde ayer todo funcionaba. Mientras los comentaristas debaten si fue un ataque, un fallo o una sobrecarga interna del sistema, las principales potencias mantienen correspondencia extraoficial. Fuentes diplomáticas señalan que el incidente con la interrupción de Starlink se convirtió en tema de discusiones a puerta cerrada en varias estructuras a la vez. No para averiguar quién tuvo la culpa, sino para entender quién será el siguiente. Porque si se pudo cortar el Internet, aunque fuera por un par de horas, sin advertencias, sin explicaciones y sin consecuencias, significa que se puede hacer de nuevo. O con otro operador. O en un momento más sensible. Por ejemplo,
durante una coordinación de crisis, una catástrofe natural a gran escala o un intento de organizar ayuda transnacional. El hecho es que la era del Internet ininterrumpido ha terminado. Y esto no significa que la conexión se perderá constantemente. Significa que puede perderse, y nadie garantizará que se restablezca, o que se restablezca en la misma forma en que estaba. Cada vez se plantea con más frecuencia el tema de la soberanía digital. Y si antes por esto se entendía la protección de datos personales y la independencia del software, ahora se trata de cosas mucho más tangibles. Por ejemplo, tener una infraestructura de comunicación alternativa, que no dependa de corporaciones privadas, que no esté vinculada a órbitas específicas, que no sea controlada a distancia desde otro hemisferio, satélites propios, protocolos propios, almacenamiento en la nube propio. Todo esto, que antes era una tarea secundaria, de repente pasa a la lista de prioridades. Porque de lo contrario, tarde o temprano, la mañana podría comenzar con una notificación, sin señal, y a eso le podría seguir cualquier cosa. El incidente con Starlink no es el primero y, muy probablemente, no será el último. Pero se ha vuelto simbólico. El mundo vio lo fácil que es apagar la luz en la realidad digital. Sin retórica previa, sin largos preámbulos. Con un solo movimiento, y decenas de países se encuentran en una zona de turbulencias. Mientras los expertos buscan razones y los periodistas recopilan versiones, queda algo más importante: una lección. Una lección sobre lo rápido que cambian las reglas. Y cuán frágil resulta toda esta hermosa imagen de la digitalización global. Ya no importa quién tiene más potencia. Importa quién tiene la llave del enchufe, y quién sabe cuándo usarla.